por esta oportunidad de poder acercarme un poquito de lo que yo hago hacia ustedes. Gracias a la Fuerza Aérea por permitirme participar en esto. Y sobre todo el poder acercarnos desde la profesión que cada uno cumple dentro de lo que es el ámbito aeronáutico. Hoy para esta charla que me propusieron, ¿no es cierto?, las chicas de la asociación, que les agradezco mucho la posibilidad de participar, para esta charla elegí estrés postraumático. Es un tema que me gusta mucho hablar, sobre todo por el hecho de lo que significa padecer o sufrir la sintomatología del estrés postraumático. Desde que tenemos registro en la historia, sufrir un trauma y sus consecuencias, es decir, la sintomatología incorporada en un individuo, era sinónimo de debilidad. Aquel que estaba pasando por una situación traumática era cuestión de cobardes. Hasta que en 1980 aproximadamente, a partir de que se incorpora el trastorno de estrés postraumático, se puede hacer un diagnóstico de esta sintomatología y dejar de verlo como alguien que sufre porque no tiene la talla suficiente para poder soportar esta situación. Simplemente que es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Para poder ejemplificar más esto que estoy tratando de decir o tratando de explicar para llegar a ustedes, elegí unos fragmentos de una película que es muy popular. Seguramente ustedes tienen conocimiento o la han visto o se la han comentado en algún momento, más los que están constantemente en lo que es la actividad aeronáutica que les gusta. Que es el aterrizaje del río Hudson. Para aquellos que la hayan podido ver, van a poder apreciar con, digamos, mejor los fragmentos y recordar lo que pasó en la película. Fue un accidente que ocurrió en 2009, en enero específicamente, que un avión despega y tiene la mala suerte de colisionar con aves, por lo cual tiene que entrar en emergencia inmediatamente. Bueno, los invito a compartir un poco el fragmento de esta película. Soli, ¿dónde estás? Llevo un rato llamándote. ¿Qué te pasa? Tienes que concentrarte. Ellos jugaban Pac-Man, tú volabas un avión lleno de seres humanos. No sé, pero casi no es como lo recuerdo. No, eso era correcto, lo que no es correcto. Solo hiciste lo que pudiste y con eso basta.
15:49, permiso para despegar. Cactus 15:49, perdimos ambos motores, Bueno, espero que lo hayan podido disfrutar. Bienvenidos a los que recién se incorporaron, o por lo menos se incorporaron a medida que iba transcurriendo el video. Fuerte, ¿no? Es algo que muchas veces hemos transitado en nuestra vida, esta sintomatología, o hemos visto que alguien ha aportado esta sintomatología. Y lo que me he dado cuenta a lo largo de mi carrera es que muy poco sabemos qué hacer con el sufrimiento del otro, con la angustia que padece la otra persona. Mucho se habla de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, de decir palabras de consuelo o el estar a acompañar, y a veces lo podemos hacer erróneamente y esto perjudicar más a la persona. Para comenzar me gustaría por lo menos empezar a hablar de lo que es trauma. ¿Qué es trauma en una persona? Desde el punto de vista psicológico es esto, es algo que ocurre de pronto, es un ataque, una amenaza que irrumpe en nuestra vida de manera inesperada. Nosotros tenemos una vida, un estilo de vida tranquilo, con algún que otro sobresalto, y de repente ocurre algo. Algo que nos excede. ¿En qué sentido? En las posibilidades de manejar lo que tenemos, con nuestras propias capacidades, o por lo menos con las capacidades que estábamos acostumbrados a hacerlo, nos aparece una problemática que no sabemos cómo manejarla. Un monto de angustia, un monto de ansiedad, que no sabemos cómo procesarlo. Nos vemos desbordados ante esta situación, por lo cual esto va a venir a perturbar nuestros marcos de referencia. ¿Qué significa esto? Que empezamos a ver el mundo desde otro punto de vista. Es un antes y un después, un quiebre en nuestra vida. Esto es lo que es un trauma específicamente. La Organización Mundial de la Salud lo toma como algo que ocurre cuando una persona está expuesta a un acontecimiento estresante, a una situación, que no importa el tiempo de duración en la que esté expuesta, lo que sí importa es que sea amenazadora o catastrófica, por lo cual puede producir un profundo disconfort, pero en casi todo el mundo. Y esto es algo importante que más adelante lo voy a retomar. Porque casi todo el mundo, ¿eso qué quiere decir? Que no todos tenemos por qué padecer ante un trauma estrés postraumático. Para desarrollar para desarrollar sintomatología de estrés postraumático, primero es esencial vivir un trauma. Todo aquel que vive un trauma, hay determinadas circunstancias o características en una persona o en el momento de la vida del individuo que pueden llegar a predecir si puede o no desarrollarlo. Recuerden que hace un instante les comentaba que no todo el mundo desarrolla un trauma. Perdón. Por ejemplo, la existencia de problemas en el momento del hecho traumático. Estar atravesando un problema de pareja, estar atravesando problemas laborales, económicos, estar con una dificultad en nuestra vida en el día a día y sufrir un trauma, puede ser que esto tenga cierta prevalencia a desarrollarla la persona, el estrés postraumático. También otra característica importante es la existencia previa de estrés postraumático, aunque sea de corta duración. Ustedes, como pudieron ver recién en el video, habrán visto que en algún momento Sully, que es el protagonista de la película, que el actor es Tom Hanks, ¿qué pasa? Él en un momento, corriendo, tratando de despejarse, o por lo menos poner un cable a tierra, él se topa con un avión de la Armada, y recuerda cuando él tuvo un incidente siendo piloto de la Armada. Y recuerda ese momento. ¿Por qué? Porque en ese momento, con el accidente o el incidente que tuvo, sufrió un trauma. Y existe la posibilidad de que haya sufrido estrés postraumático, que seguramente con sintomatología leve, mal que mal, pudo adaptarse y salir adelante. El estrés postraumático tiene la característica de poder reeditarse. ¿Qué significa esto? Que por ahí, si uno tuvo en algún momento estrés postraumático,
y no lo vivió de la manera o con la intensidad que necesitó, y le quedó un resto de angustia, de ansiedad dando vueltas en base a eso, puede ser que con alguna situación menor o un hecho traumático nuevamente, recupere toda esa emoción vivida en el pasado que no la pudo evacuar como correspondía. Esto significa que se reedita. Por eso es que la existencia de un estrés postraumático de corta duración previo al trauma puede significar en que desarrollemos con mayor facilidad que otra persona un estrés postraumático. También el hecho de que exista antecedentes de ansiedad y de depresión, tanto en uno mismo como antecedentes familiares de trastornos de ansiedad, son factores que van a incidir en que uno pueda llegar a desarrollar un estrés postraumático. Y sabemos que esto produce disconfort en casi todo el mundo. Pero lo que es sumamente importante, clave, esencial, vertebral en este sentido, para desarrollar un estrés postraumático, es que la persona llegue a la evitación experiencial. ¿Qué significa esto? Que trate por todos los medios en su vida de eliminar el sufrimiento emocional. ¿Cómo lo hace? Evita constantemente, evita los recuerdos, evita sentimientos o pensamientos, todo lo que está relacionado con el suceso que le va a desembocar en un sufrimiento. La persona no quiere sufrir. Entonces, tanto trata de evitar constantemente ese sufrimiento, que lo único que consigue es perpetuar el sentimiento, la angustia, la ansiedad. Toda esa inutilidad por querer controlar la situación que se nos va de la mano, que nos desborda, que no entendemos qué es lo que nos está pasando, nos puede llegar a generar sentimientos de depresión, sentimientos o valoraciones negativas de uno mismo, ¿no? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo salir adelante? ¿Por qué me pasa esto? Ahí es donde yo decía que hay muchos que no saben cómo actuar, ¿no? Con frases que por ahí tal vez son bastante armadas a la hora de querer acompañar a alguien que está sufriendo un trauma, ¿no? Frases armadas como de carácter religioso, ¿no? Dios sabe lo que hace, si bien uno por ahí puede o no adherir al carácter religioso. Dios sabe lo que hace, ya vas a salir adelante, pasaste cosas peores, o pensá en tus hijos, tenés una familia hermosa, mira el trabajo que tenés, un montón de frases armadas. Por algo se dan las cosas en la vida, que lo único que hace a la persona es desesperarla más. Y esto es lo que da a veces más todavía sensación de negativas de uno mismo. ¿Cómo no voy a poder salir adelante? Y lo real es que no. Es que uno está inmerso en un sufrimiento, en una angustia que nos desborda en el momento. Y ahí es donde viene a aparecer lo que es la sintomatología del trastorno por estrés postraumático. Todo esto, este afán de querer controlar constantemente, evitar constantemente el sufrimiento, que no nos bancamos el sufrimiento. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Bueno, esa pelea constante por evitarlo es agotador, cansa porque uno está constantemente a la defensiva. Y además el no poder controlar y que se nos vaya de la mano y que el evento traumático haya sido inesperado, irruptivo en nuestra vida, hace que nosotros tengamos la sensación de que en cualquier momento otra vez nos va a pasar algo, o que estamos a la merced de que nos vuelva a suceder lo mismo. Esto nos va a llevar únicamente a tener sensaciones de vigilancia, hiperalerta, y nos agota, nos cansa, nos lleva a una fatiga. Porque vamos a estar con el umbral alto constantemente pensando en de qué me tengo que defender. Voy a estar reactivo todo el tiempo. Y ahí es donde vienen las famosas frases. Ay, pero qué reactivo que estás. Ay, pero te enojas por todo. Qué irritable que estás. El famoso reproche. Y si la persona está sufriendo, se está defendiendo, ya pasó el evento traumático, pero la persona se sigue defendiendo, se siente vulnerable. Siente que en cualquier momento algo o alguien la puede atacar de nuevo.
Y como decíamos recién, el estrés postraumático viene cuando tratamos de evitar ese sufrimiento constantemente. Y para esto se hace una descripción dentro de lo que son los manuales de diagnóstico de salud mental, uno de ellos es el DSM, que es el que más utilizado dentro de lo que es el Ministerio de Salud de nuestra República, y hace referencia a que una persona sufre trastorno de estrés postraumático, que no es lo mismo que sufrir el estrés postraumático, básicamente. El trastorno ya se le agrega sintomatología que está especificada dentro del manual de diagnósticos. ¿Qué dice el manual de diagnóstico de salud mental? Que una persona puede sufrir o estaría sufriendo trastorno por estrés postraumático cuando ha experimentado, presenciado o le han explicado. ¿Sí? No solamente la persona que ha vivenciado el hecho traumático puede padecer el trastorno, sino que además puede haber sido protagonista, como vimos recién en el video, gente que veía desde su despacho, desde su oficina, cómo el avión entraba en emergencia, gente que le contaron, ¿sí? El controlador aéreo, que estaba vivenciando todo, no en primer plano, pero sí estaba vivenciando y iba siguiendo todo lo que iba pasando con el incidente. Y no solo eso, sino también que le han contado. La última edición del Manual de Diagnóstico de Salud Mental incorpora lo que es las redes sociales. Verlo al incidente o al accidente por medio de una red social. ¿Cuántas veces hemos visto por la aplicación que ustedes quieran? Un accidente, una caída, un golpe, ¿no? Hasta hace poco han incorporado los memes de los africanos que llevan el ataúd como gracioso. Hay gente que esto la sensibiliza, hay gente que es muy susceptible a estas situaciones y lo puede vivir como traumático. ¿Por qué? Porque siente que es una amenaza a su integridad física, psíquica, propia o de los demás. Entonces lo vive con terror y desesperanza. Esta situación que nos desborda, esta característica que decíamos antes, que nos desborda, nos excede en nuestra capacidad de poder procesarlo con las herramientas que teníamos. Es un antes y un después en nuestra vida. Y para poder diagnosticar un trastorno propiamente dicho, hay que incorporar algunos de estos síntomas que a continuación se describe el manual. El DSM-4 lo que hace es agrupar la sintomatología en 3 grandes grupos, en 3 categorías. La primera habla de las generalidades del sufrimiento. Los recuerdos recurrentes e intrusivos, los famosos llamados flashbacks, que son esas imágenes que se nos meten de manera sorpresiva y nos recuerdan el evento traumático y lo vivenciamos como tal, como si estuviera ocurriendo en el momento. Los sueños recurrentes, como vimos al final del video que les mostré recién, constantemente las pesadillas vívidas, soñarlo como si lo estuviéramos viviendo en el momento, despertarnos agitados y con taquicardia. El individuo actúa, tiene la sensación de que el acontecimiento está ocurriendo, es decir, lo sufre. Sufre cuando le viene el recuerdo, cuando le viene la imagen, cuando ve algo que le hace recordar el evento o el hecho traumático, por lo cual le produce malestar, mucho malestar. Con respuestas fisiológicas. ¿Qué son esas? Sudoraciones, taquicardia, contracturas, problemas gastrointestinales. Se siente en el cuerpo, ¿sí? No es solamente un sentimiento, sino que se siente en el cuerpo también. Otra de los grandes grupos que asocia el DSM-4 para lo que es la sintomatología tiene que ver con la categoría de evitación y embotamiento. ¿Qué significa embotamiento de la reactividad? Significa que la persona se siente incapaz de reaccionar ante la situación. Se siente obnubilada por la situación, es más fuerte que ella, no puede arrancar, avanzar, hacerse cargo de lo que le pasa y ser protagonista de la situación. Este grupo de síntomas tiene que ver con esto, con evitar los pensamientos, tratar de no pensar en eso, el distraerme todo el tiempo, el incorporar ruido, el mirar todo el tiempo el teléfono, el hablar todo el tiempo con alguien o no hablar,
Evitar las actividades que antes me gustaban, los encuentros con amigos, el ir al gimnasio, antes los disfrutaba y empiezo a perder disfrute. Empiezo a dejar de disfrutar de las cosas que antes me daban placer hacer. Empieza a haber cierto aplanamiento. Ya no disfruto. Ya todo me da lo mismo. Jasper, un psiquiatra y filósofo alemán, hablaba de que, en su bibliografía, habla de que muchas veces ante situaciones traumáticas nuestra mente nos protege haciéndonos olvidar algún aspecto importante del trauma. Como decir, no sé cómo llegué, o no sé cómo pasó, o no sé cómo terminó, o no sé qué hice que terminó así, o no me acuerdo, yo estaba haciendo algo y de repente no me acuerdo qué pasó. Bueno, Jasper hace referencia a que esto sucede porque nuestra mente nos protege, nos cuida, nos preserva. También existen algunas personas que tienen reducción de la participación en actividades significativas, no van más a cumpleaños, no se reúnen con amigos, no van a festejar con la familia algún evento, alguna fecha importante, no van, evitan por un montón de situaciones, evitan tal vez porque sufren, evitan porque tal vez no tienen ganas de salir, no tienen ganas de vestirse, no tienen ganas de encontrarse y de que le pregunten, che, ¿qué pasó? ¿Me contaron? ¿Es cierto? ¿Cuántas veces incurrimos en preguntar? Sabemos que ocurrió un incidente en alguna compañía aérea y tenemos un conocido ahí y le preguntamos, che, ¿qué sabes? ¿Qué pasó en tal lado? Y, no, la curiosidad. Eso a veces a la persona que está atravesando un estrés postraumático le puede causar más angustia. Entonces la persona prefiere evita y se empieza a aislar. Empieza a quedarse sola, encerrada, en un ambiente que va empezando a encontrarse un poco más segura. Hay sensación de desapego, enajenación frente a los demás. Esto me gusta explicarlo desde el punto de vista en que uno empieza a mirar su propia vida no como protagonista, sino como si estuviese a través de una ventana. Uno puede sentarse en una reunión familiar y verse a través de una ventana como que son ajenos a uno, como que todo el entorno está ahí, pero uno no tiene la capacidad de interactuar o de conectarse con el otro. Ya no siento el afecto que sentía por el estar o el participar. No sé qué me pasa. Y esto lleva a la restricción de la vida afectiva. Sensación de futuro limitado. Cuando vivimos una situación traumática, es muy difícil poder proyectarnos a futuro de acá a largo plazo. Es tan desesperante el aquí y ahora que no vemos la posibilidad de proyectarnos. Sentimos que ya la angustia nos toma por completo, que la angustia es la que nos domina. Y tal vez podemos tener la sensación de ya está, hasta acá llegué, me muero, esto es todo. No hay más nada después de esto. Otra de las características que agrupa el Manual de Diagnóstico de Salud Mental son los síntomas de aumento de activación. ¿Esto qué significa? La ansiedad propiamente dicha, que nos va a llevar a tener dificultades para conciliar el sueño o mantenerlo, ¿no? Porque por ahí nos dormimos bien, pero en medio de la noche nos despertamos y otra vez empezamos a pensar en todo lo que se nos viene a la mente, y esto es difícil sostener y no nos dormimos más. Irritabilidad, ataques de ira, lo que decíamos al comienzo, ¿no? Estar completamente a la defensiva, ser reactivo, porque es difícil sostener todo esto a lo largo del tiempo. Cuando uno está atravesando un trauma y toda la sintomatología que esto implica, no es fácil llevar esa mochila. Y sí, nos hace tener un nivel de activación de la ansiedad totalmente elevado, y esto agota, cansa, y puede despertar la parte más combativa que tengamos nosotros. Irritabilidad, ataques de ira, contestamos mal. Ante cualquier chiste capaz que nos cae mal y contestamos con desagrado. Nos puede llevar a tener dificultades para concentrarse. Por el mismo problema de estar ensimismado en lo que nos pasa, en esto que nos está atravesando. Estamos todo el tiempo pensando en esto, y tal vez las cosas que antes nos llamaban la atención ya dejaron de importarnos. Ya miramos una película, pero no nos concentramos en la película, no podemos leer un libro, porque estamos todo el tiempo ensimismados pensando en lo que nos sucedió, por qué nos sucedió.
La hipervigilancia, esto de sentirnos totalmente vulnerables y acechados constantemente por esta situación o evento traumático, que nos puede irrumpir nuevamente. Entonces nosotros ahora queremos estar alerta, alerta por si viene otra vez. Y esto va a dar obviamente la respuesta exagerada de sobresalto. La persona que sufrió un trauma que tiene que ver con un accidente, un incidente, después un ruido y, ¿no es cierto?, va a saltar, se va a colgar de algo. Es lógico, es esperable. Bueno, reuniendo ciertas características o sintomatologías de las que se describen aquí, se puede diagnosticar trastorno de estrés postraumático. El CIE-10 es otro de los manuales de diagnóstico de salud mental que también habla del trastorno de estrés postraumático. Básicamente dice lo mismo, no hay diferenciación, lo dice con otras palabras, pero tiene que ver con esto, con si surge como una respuesta retardada o tardía a un suceso o una situación estresante, que también hace referencia a lo mismo, corta o larga duración, no importa. Lo que importa es que sea amenazante o catastrófica, ¿no? Y que causaría angustia en casi cualquier persona. Volvemos a lo mismo. Las estadísticas dicen que el 64% de las personas que sufren un trauma solamente pueden llegar a padecer trastorno de estrés postraumático. ¿Y qué hace que algunas personas lo desarrollen y otros no? Habíamos dicho la evitación experiencial y las características que hace un instante comentaba. Y también la personalidad, que esto es lo que va a venir a marcar que algunos lo asuman de otra manera y otros no. ¿Qué es la personalidad? Es esto, un conjunto de rasgos y atributos, es lo que nos va a diferenciar a nosotros. Lo que van a determinar nuestra forma de movernos en el mundo, de sentir, es una manera de ser únicos e irrepetibles en el mundo. Es como yo soy y cómo me relaciono e interacciono con el resto de los elementos que están alrededor mío. Y tiene ciertas características, que son estructurales y dinámicas. Es una variable que constituye a cada persona. Tiene característica diferenciadora. ¿Sí? Es una combinación singular de factores internos. Es lo que me va a marcar que sea una persona y no otra. Podemos encontrar personalidades similares, nunca vamos a encontrar personalidades idénticas. Porque somos únicos e irrepetibles. La personalidad también determina los modelos de comportamiento. ¿Qué significa esto? El modo de ser. Y es no predictivo, porque como es una combinación compleja de características, nunca se sabe cuál va a ser la respuesta exacta. Uno puede tener más o menos una idea, conociendo a la persona o habiendo compartido con esa persona durante un tiempo prolongado, sabemos más o menos cómo puede llegar a reaccionar, pero jamás tenemos a ciencia cierta cuál va a ser la reacción de la persona. Porque es una combinación compleja, pura y exclusivamente compleja. Incluye variables de interacción del estado de ánimo del individuo, actitudes, motivos, métodos. En cierta forma es constante, ¿sí? Permanece relativamente constante y estable a lo largo del tiempo, lo que no significa que no sea evolutivo, porque si no, no podríamos madurar, crecer. O sea que podemos llegar a madurar siempre en interacción con el tiempo, con el entorno. Y como decíamos recién, esta personalidad que tenemos cada uno de nosotros es lo que nos va a marcar a nosotros los mecanismos de defensa, los modos de afrontamiento que yo tengo, la manera de encarar que yo tengo el problema, de hacerle frente. Los mecanismos de defensa son esa cajita de herramientas que utilizamos, que vamos sacando una herramienta, otra herramienta, de acuerdo a nuestra experiencia de vida, que nos va a servir ¿para qué? Para reducir los efectos estresantes, buscando adaptarnos al medio y poder sobrellevar la angustia a niveles tolerables. Siempre me gusta usar un ejemplo para estos casos o para cuando es duelo, yo lo utilizo mucho en lo que es consultorio, que la persona cuando quiere evitar sufrir, ¿qué pasa? Se agarra los dedos de la puerta, todo nos pasó en algún momento, o lo hemos visto, que a alguien le pasó muy cerca a nosotros, que se agarró el dedo con la puerta, ¿no? Y qué dolor, ¿qué hacemos? Nos apretamos,
Insultamos, gritamos, le pegamos a la puerta, hacemos de todo lo que está en nuestro alcance y se nos ocurre. ¿Para qué? Para evitar sufrirlo. ¿Y conseguimos hacerlo? No. No. Bueno, todas esas cosas que nosotros tratamos de hacer, insultar, gritar, patear la puerta, hacer todo eso son las herramientas que nosotros utilizamos en nuestra vida para llevar la angustia a niveles tolerables. Y nos van a dar estrategias para poder llevarlas adelante. Estas estrategias pueden ser dependiendo de la personalidad del individuo, de los mecanismos de defensa que tenga incorporados para poder sobrellevar una situación, problemática o no, nos va a dar estrategias adaptativas o desadaptativas de acuerdo a lo que más o menos nos va sirviendo a lo largo de nuestra vida. Las estrategias adaptativas son los recursos que nos van a permitir reducir las alteraciones asociadas al estrés. Por ejemplo, la confrontación, hacernos cargo de la situación y tratar de resolver el problema en primera persona. Agarrar el sartén por el mango. Y hacernos cargo. Planificar. Ponernos metas. Y decir, bueno, hoy hago esto. Búsqueda de apoyo social. Rodearnos de gente con la que nos sentimos bien, con la que nos sentimos que tienen cierta empatía con nosotros, gente positiva también, si queremos llamarlo. Empezar a sentirnos acompañados en este camino de sobrellevar la angustia de lo que hemos vivido. Autocontrol. Confiar en que nosotros podemos salir adelante. No en el momento, no en lo inmediato, pero sí saber que más adelante vamos a poder con esta situación. Ver el vaso medio lleno. Haciendo una reevaluación positiva. Viendo los pequeños logros o avances como algo positivo en nuestra vida. Y esto es fundamental que esté acompañado de aspectos positivos de la personalidad, como el control, creer en las propias capacidades de poder actuar y salir adelante del problema, el compromiso y el reto o desafío, que son actitudes en asumir el desafío de poder modificar lo que nos está pasando. Un psiquiatra alemán, Viktor Frankl, creador de la logoterapia, habla de esto, ¿no? De que las circunstancias no las podemos modificar. Sí podemos modificar o podemos hacernos cargo de la actitud que nosotros le ponemos ante cada situación. En eso somos libres, de elegir la actitud. Pero esa libertad tiene cierta responsabilidad. Bien, esas son las cuestiones positivas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Hay estrategias desadaptativas? Sí, hay estrategias que usamos que no nos sirven. Que intentamos, y la verdad que más allá de todo no nos está sirviendo. Como la negación. No querer reconocer que tenemos un problema, negar que estamos teniendo dificultades, decir, bueno, no, yo voy a poder con esto, yo salgo adelante, y no asumir que estamos teniendo una dificultad que no la podemos sobrellevar. Sentimientos de culpa. En nada ayuda a que la situación estresante ceda, la angustia disminuya. Los sentimientos de culpa, esto de ver o rever constantemente, ¿qué podría haber hecho yo para modificarlo en su momento? ¿Qué podría haber cambiado para que esto no se diera de esta manera? El distanciamiento, empezar a aislarnos, evitar. Y sobre todo si esto va acompañado de aspectos negativos de la personalidad, como las tendencias depresivas, irritabilidad, el monto de ansiedad elevado, expectativas, todo lo que tiene que ver con un marcada poca tolerancia a la frustración. Pero bueno, para no desviarnos de que estamos dentro de lo que es el marco aeronáutico, es importante tener en cuenta la reglamentación y como todos sabemos, nosotros respondamos a la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, y dentro de lo que es el territorio argentino, la Administración Nacional de Aviación Civil. Dentro de esto lo encontramos la RAC en el anexo 13, que pertenece a la Junta de Investigación de Accidentes,
El punto 13.29 habla de exámenes médicos. ¿Qué dice? Que todo aquel que se viera involucrado en un accidente, que tenga una licencia de vuelo en la República Argentina, todo aquel que haya participado en este accidente tiene la obligación de realizar el examen médico correspondiente en los institutos que sean habilitados para tal motivo. Y bueno, ya habiendo explicado lo que es sufrir un trauma, cuál es la sintomatología, cómo algunas personas pueden reaccionar a esta sintomatología, cómo pueden sobrellevarla, quiénes tienen mayor predisposición, es importante tener en cuenta ciertos aspectos una vez que podemos o tenemos la certeza de que alguien o nosotros está viviendo esto. Identificar la sintomatología es importante. Es el primer paso para asumir lo que nos está pasando o poder ayudar a alguien. Tener un estilo de vida saludable. Es recomendable tener contacto con la naturaleza, alimentarse bien, comer sano. Es muy común poder alimentarnos gratificándonos de manera hipercalórica, ¿no? Comernos una comida que sea muy sustanciosa, muy calórica, pero la gratificación es inmediata y es muy, muy rápida. No hay manera de que esto lo podamos sostener en el tiempo. Después nos sentimos mal, tenemos pesadez estomacal, nos cuesta dormirnos. Por eso es importante el estilo de vida saludable con una dieta adecuada. No automedicarse. Un ítem fundamental. Todos conocemos el famoso cuartito. Tómate este cuartito. Es importante que si tenemos alguna dificultad podamos acudir a un profesional idóneo, y más si todavía estamos realizando actividades de vuelo, poder recurrir a un profesional que tenga conocimiento acerca de qué medicación sería óptima o no traiga consecuencias perjudiciales para la actividad de vuelo. Descansar, dentro de lo posible ir a dormir todos los días a la misma hora, no estar con las redes sociales justo antes de cerrar los ojos es importante porque esto produce activación neuronal. Buscar actividades que nos relajen, no hacer ejercicio físico una hora antes de ir a dormirnos. Cuando el cuerpo está agotado es difícil poder tener una mejor visión. Siempre recuerdo y hago hincapié en que una amiga, cuando le cuento problemas que me surgen, me dicen, bueno, anda a dormir que mañana va a ser otro día. Y en el momento uno le produce irritabilidad, ¿qué me está diciendo? ¿No me está escuchando o no me quiere acompañar en lo que a mí me pasa? La realidad es que sí, si uno está descansado, puede tener una mejor visión de lo que sucede a nuestro alrededor y de cómo encontrar o ver situaciones o estrategias para resolver el problema con mayor flexibilidad. No aislarse. El aislamiento genera sentimientos de soledad y angustia. No estarían ayudando si nosotros vemos a alguien que se está aislando, porque posiblemente esté atravesando a una situación de angustia por sufrir estrés postraumático. Y bueno, tratemos de acompañar. Si la persona no quiere hablar, no hablemos. Quedémonos al lado. Nada más. Pedir ayuda en caso de ser necesario. Acudir a un profesional cuando sentimos que la situación nos excede, que ya no podemos nosotros, el problema nos está sobrepasando. Es importante poder evitar el consumo de alcohol, tabaco y otros estimulantes. Debido a que el placer es inmediato. Uno prende un cigarrillo, lo fuma, uno toma una cerveza, el placer es inmediato. Pero cada vez vamos a necesitar más consumo para poder seguir sintiendo esto que nos produce. Y así podemos llegar a la dependencia. El alcohol, por ejemplo, es un falso estimulante. Cuando estamos deprimidos, tomamos un poco de alcohol y sentimos como que estamos más desinhibidos. Pero esto, después de que pasa el efecto,
nos puede llevar a sentir más depresión, más angustia, más tristes, más ansiosos. Evitar el exceso de café también es importante. Si uno dice, bueno, pero es totalmente sano, en cierta medida. Recuerden que nosotros podemos llegar a tener sintomatología de activación, y si nosotros estamos muy arriba con la ansiedad y encima nos agregamos estimulantes como el café constantemente, y podemos llegar al límite, estar más hiperalerta todavía. Entonces consumir café en exceso tampoco es saludable. Hablar todo lo necesario. Las personas que han sufrido un trauma y están padeciendo la sintomatología, es importante que puedan expresar lo que les pasa, las veces que sean necesarias. Generalmente el común denominador tiende a decir, bueno, ya está, ya pasó, deja, no hables más de eso, callate, no recuerdes más lo que pasó. Bueno, eso es un gran error. Si la persona necesita contarlo 1.000.000 de veces, hay que escucharla, sin interrumpir, sin hacer acotaciones. Es importante que la persona pueda expresar, porque cada vez que pone en palabras lo que le pasó, o la vivencia de lo que pasó, está pudiendo darle curso a esa angustia, y es liberador. Como veíamos dentro de la sintomatología, una de ellas era la sensación de futuro limitado. Es desesperante ver la luz al final del túnel. Por eso es importante hacer planificar y crear metas a corto plazo. Aquí, hoy. Hoy hago esto. Hoy me levanto y tiendo la cama. Hoy me saco el pijama. Mañana cocino. O lo que sea, por más insignificante que sea, ponernos metas a corto plazo y sencillas que podamos realizarlas, esto nos hace sentir mejor. Esto nos lleva a poder ver que nosotros somos capaces para poder mitigar la angustia. La angustia es muy difícil de sobrellevarla, es muy difícil de poder vivirla, pero no hay manera más que poder esperar que el tiempo y las herramientas que nosotros tenemos confiando en esto, poder ver la luz al final del túnel, poder salir adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lau. Los que quieran hacer preguntas van a poder hablar apretando la barra espaciadora para activar el micrófono. Así que si tienen preguntas o prefieren escribirlas, podrán hacer las consultas ahora.